Aquí en otro encuentro. En esta ocasión vamos a hacer el sistema de las compraventa, pero utilizando la base de datos SQLite. Vamos a comenzar. Primero voy a abrir Visual Studio. Voy a usar el 2013. Aunque da lo mismo. Vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Qué nombre le pondremos? Vamos a ponerle compraventa. Es importante, a partir de esta clase, que cuando estemos trabajando en Visual Studio, estemos conscientes de qué versión del framework estamos utilizando. Visual Studio permite que tú exportes para diferentes versiones del framework. En esta ocasión estoy usando el 2.0. Eso es importante que usted lo esté consciente a la hora de hacer una aplicación cuando va a utilizar librerías como la que yo voy a utilizar ahora. ¿Por qué? Porque vamos a guardar los datos utilizando SQLite. Ustedes saben que eso me crea un asunto que se llama for1 por defecto. Yo voy a crear un formulario aquí, new item, y le voy a llamar, vamos a decirle que me cree entonces un form. Le voy a poner como nombre principal. Le puse ese nombre. Y voy a quitar la for1 de ahí, yo no lo quiero. Si ejecuto eso, van a ver que seguro el programa se llena de odio. ¿Por qué? Porque yo borré el for1, pero yo puedo venir aquí al programa y decirle, escúchame, no utilice for1, comienza con principal. Principal, yo voy a venir, le voy a dar propiedades y en el texto le voy a poner que diga sistema avanzado de compraventas. Y ya fíjense que el título sale de esa forma. Ese formulario yo voy a venir y lo voy a poner que sea una opción que tiene por ahí que se llama is_mdi container. Y voy a añadir entonces un menú. Vamos a poner aquí un menú strip. Vamos a tirarlo ahí. Y vamos a poner las opciones que va a tener nuestro programa. Vamos a poner que tenga una opción que sea mantenimientos. Vamos a poner un mantenimiento de usuarios y de artículos. Ya, vamos a dejarlo así. Esas dos opciones, mantenimiento de usuarios y de artículos. Vamos a poner una opción aquí a la derecha que va a ser salir. En la opción salir, lo único que va a tener eso es que vamos a decirle, vamos a decir que application.exit. ¿Saben la diferencia entre application.exit y poner this.close, verdad? This.close lo que hace es que cierre el formulario. Por lo tanto, si usted tiene otro formulario por ahí abierto, la aplicación se le queda como medio enganchada. Y usted puede ver, no finaliza, pero application.exit hace que se detenga. ¿Qué hace eso? Pues si yo ejecuto el programa, tengo entonces este asunto. Y tengo la opción que dice salir. Si yo voy a salir, el programa sale. Perfecto. Continuando, dice que la aplicación, cuando yo entre, tiene que tener un login. Vamos a hacer el login. Vengo aquí, le doy a añadir nuevo item, selecciono formulario y vamos a buscar aquí y ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pondremos? Vamos a ponerle FRM Login. Y van a ver que aparece lo siguiente. ¿Qué yo voy a poner ahí? Voy a colocarle a ese formulario, vamos a poner un label y un textbox. Un textbox y botones. Entonces yo voy a tener
otro label y otro input aquí abajo. El primer label, vamos a decirle que diga usuario. Y el segundo, entonces, vamos a ponerle clave. Ahí lo tengo. Entonces, vamos a bautizar esos controles. A este que está aquí. Déjame cerrar esto. A ese que está ahí, vamos a ponerle txt usuario. Y al que está abajo, entonces, txt clave. Vamos a poner un password char para cuando escribamos aparezcan entonces unos asteriscos. Vamos a cambiar la fuente a esos controles que están ahí al colectivo, y vamos a ir donde dice font y vamos a ponerla entonces en 12. ¿Qué tengo aquí? Tengo el usuario, tengo la clave, ese botón, vamos a poner un nombre, vamos a poner el nombre que va a ser btn aceptar, y el texto va a ser aceptar, y vamos a poner otro botón que va a ser entonces vamos a ponerle cancelar. Ese botón entonces vamos a ponerle aquí btn cancelar. Estos inputs voy a poner un poco más amplios, y esa ventana de aquí yo la voy a cambiar. No sé si ustedes sabían que en propiedades yo puedo venir y decirle a esto que Windows Decoration, una cosa así. Déjame ver. Start Position, vamos a ponerle que sea en el centro del padre, y vamos a venir donde que está el asunto para quitar el borde, el Form Border Style, vamos a ponerle que no tenga ninguno. Cuando me le den a cancelar a esto, lo único que yo voy a hacer es que voy a venir y voy a hacer el mismo comando que hice ahorita, ¿se acuerdan? Application punto, porque si le dan a cancelar es porque no quieren entrar, pero si le dan a aceptar, yo voy a decir que string usr es igual a txt usuario punto test, y string la clave es igual a txt clave punto test. Entonces, una vez tenga yo eso ahí, vamos a verificar si el usuario es igual a ¿qué tiene que ser el usuario? A Amadís, y la CLB ¿a qué era igual? Aquí va admin. Si eso es verdadero, entonces ya yo voy a entrar. De lo contrario, vamos a poner entonces aquí abajo un label. Vamos a poner aquí abajo. A esa label vamos a ponerle esto coge un color rojo. Ok. Vamos a ponerle un nombre a ese label. Vamos a ponerle LBL mensaje.
y vamos a quitar el contenido. ¿Qué vamos a hacer con ese label? Cuando yo vaya allá, voy a decir entonces aquí, si no es válido, lbl mensaje.test es igual a usuario o clave o incorrecto. Tenemos eso de ahí. Si es, entonces yo voy a decir que this punto close para cerrar el asunto. Vamos a ver lo que hace eso. Si ejecuto el asunto, van a ver que sale mi asunto de mantenimiento. Yo vengo y puedo dar las opciones, pero yo quiero que salga el login antes de eso. Tengo que llamarlo primero. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a venir y déjame abrir el Solution Explorer. Voy a venir al formulario principal y voy a dar las propiedades. Este formulario yo quiero que cuando abra, abra maximizado. Y le doy doble clic aquí en el título para cuando abra, entonces diga que frm login, vamos a poner frm es igual a new frm login. Vamos a decirle al frm que él va a tener un parent font que va a ser this, y vamos a decirle al frm.show. ¿Qué hace ese asunto que yo hice ahí? Vamos a probarlo. Si lo ejecuto, dice que tengo un error. Dice que esa propiedad no se puede asignar. frm.parent es parent solamente. mdi parent es la opción. Es igual a this. Ejecuto y van a ver que sale lo siguiente. ¿Se ven lo que pasó ahí? Pero esto aparece activo y yo no quiero eso así. Yo voy a venir y voy a decir que, ¿cómo se llama el menú ese que yo estoy usando? Sabrá Dios. Vamos a dar las propiedades y vamos a ponerle, en vez de menus strip 1, vamos a ponerle menú principal. ¿Para qué? Porque cuando yo cargue esto, yo voy a decir aquí que menú principal punto visible es igual a falso. Entonces vamos a decirle al formulario del login, que viene siendo este, que cuando él abra se centre en la pantalla. Vamos a ver ahora. Si ejecuto esto, tengo el siguiente efecto. Tengo mi ventana, no hay ningún menú, pero si cierro eso, se va. La idea es que yo vengo y le doy aquí a aceptar, me dice usuario o clave no válido, pero si pongo entonces admin y pongo la clave, que es Amadis, y le doy a aceptar, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo es? No entra, pero con otro usuario. Vamos a ver. ¿Qué hace? Tiene que ser. ¿Qué pongo? El de principal fue no visible. Ok, pues déjame ponerlo aquí. Tiene que ser el login ahí. Ok. Yo lo que puse aquí que cierre el formulario. Entonces ahí que el menú principal queda visible. Ajá. Tiene que ser. Miren algo, Tiene que ser atiendan. visible. Yo estoy aquí en un formulario que se llama login, pero yo quiero afectar una cosa que está en el otro formulario. Pero exacto. Tiene que ser el de login que yo lo configuré. Sí, usted lo configuró, el de principal fue. Si Ok. tiene el principal, va a tu punto como tú lo has obligado. Ok, vamos a ponerlo visible. Desde aquí. ¿Cómo dije yo puedo hacer eso? Vamos a decirle que en principal, ¿verdad? Yo puedo hacer así, déjame ver. Pero podemos tener que poner usuario público. Principal.
principal, vamos a decirle que dis.mdi paren, paso una conversión ahí en formulario principal. Después digo punto, ¿cómo se llamaba el asunto? Menú principal. Ya, por ahí yo no voy a llegarle. Entonces vamos a ir al principal y a crear un método público, public void, que va a ser menú visible. Y lo que va a hacer eso es decir que el menú principal punto visible es igual a true. Entonces desde allá del login punto menú visible, ejecuto eso y ya. Vamos a probar eso, a ver. Ejecuto esto aquí y pongo Goku Amadis, le doy a aceptar. Me dice usuario clave no válido, pero si cambio esto y pongo admin y le doy a aceptar, ¿se fue lo que pasó? Aquí ingresé y tengo mis mantenimientos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer uno simple primero. Vamos a hacer mantenimiento de usuarios. Cuando yo le doy aquí, le doy a usuarios, salga entonces el mantenimiento de usuarios. ¿Cómo hago yo eso? No sé todavía. Vengo aquí y vamos a abrir el Solution Explorer. No es ahí. Vamos a dar a View. ¿Dónde está Solution Explorer? Y vamos a crear el formulario para manejar los usuarios. ¿Cómo yo hago eso? Vengo aquí, Add, New Item, vamos a poner un formulario. ¿Qué nombre le pondremos? Vamos a ponerle FRM usuarios. Entonces la idea es que cuando yo tenga en el principal y le dé al menú mantenimiento y después usuarios, simplemente le doy doble clic aquí, vengo aquí, creo entonces FRM usuario, vamos a ponerle USR es igual a new, y después ¿qué hago? USR, miren algo de un pronto aquí, atiendan, vengo al programa y pongo el usuario, admin, después la clave, si le doy a mantenimiento y pongo a usuarios, ¿se fijan cómo sale ese formulario ahí como afuera? Pero yo quiero que este formulario esté dentro de ese otro. ¿Por qué este formulario es capaz de tener el otro dentro? Porque yo le setí una propiedad que se llamaba MDI parent, ¿se acuerdan? Entonces cuando yo lo creo, lo único que tengo que decirle a él, mira formulario usuario, tu papá, USR, tu papá, MDI parent, va a ser igual a dis. ¿Quién es dis? Principal. Y yo estoy en principal, ¿se acuerdan? Entonces miren lo que pasa, cuando yo ejecuto esto, yo le voy a quitar ese login por la hora. Vengo aquí, pongo el usuario, admin, pongo la clave, Amadis, y le doy a aceptar, le doy a mantenimiento, le doy a usuario. ¿Se fijan dónde se creó el formulario? Si yo lo maximizo, él está ahí dentro. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a hacer mantenimiento de usuarios. Eso ya quité el login. Vamos a quitar el login. Para quitar el login, lo único que tengo que hacer es ir a principal y en el load comentar todo eso por ahora. Comentar esto. Usted solamente puso el asterisco ahí ya. Así. Y vamos a poner el menú visible ahí por default. Ahorita lo quitamos. Si lo ejecuto, van a ver que aquí entra de una vez. Vamos a hacer mantenimiento de usuario. Recuerden que esta práctica es con base de datos. Yo les recomiendo que utilicen este gestor que se llama SQL
SQLite admin. En el virtual yo le puse un video explicando cómo se usa. De ahí lo bajan y lo instalan. En el video yo lo hago. Y una vez ustedes lo bajen, ustedes van a tener un archivo como este, un zip. Este programa es tan bacano que yo ni lo he instalado, porque él funciona así como si fuera un portable. Uy, ¿cuántas veces fue que se abrió eso? Entonces abro eso y dentro va a haber un programa que es ese. Déjame crear la base de datos. Vengo aquí, nuevo, la voy a guardar en la carpeta CCC de mi disco C y le voy a poner un nombre que va a ser compraventa. ¿Hay que crear esta carpeta? No, usted la crea donde usted quiera. Cree ahí una base de datos que se llama compraventa. En esa base de datos voy a crear una tabla. Crear tabla. ¿Qué nombre le pondré? Vamos a poner usuarios. Vamos a ponerle una llave primaria. Voy a agregar un campo que va a ser código. El código va a ser entero. Vamos a decirle que va a ser una llave primaria y que va a ser autoincremental. Los usuarios van a tener un usuario por defecto, o un nombre, o ¿qué nombre le pondremos? Vamos a ponerle le que suena extraño eso en español, username. Vamos a ponerle un nombre que va a ser varchar. Vamos a ponerle 30. Vamos a poner una clave. Vamos a poner varchar de 50. Y ya, eso dos campos. Le doy a crear y ya creé una tabla llamada usuarios. Perfecto. Ahora, en este asunto voy a ir al formulario del usuario y en el designer voy a venir y voy a colocar. Entonces, para mí es de lo más difícil ponerse a hacer los formularios. Me gusta más los formularios en HTML. Déjame copiarlo del login. Y ya esto tienen sus cosas seteadas. Ay, lo daño. Voy para allí, para el formulario de usuario y pego aquí. Entonces, aquí yo voy a tener que en vez de usuario, vamos a ponerle a esto, que va a ser así, yo soy mismo usuario y clave. Entonces, esa clave, vamos a quitarle el password char, a ver si se copió. Mírenlo aquí, se lo quito. Y vinieron con nombre esos campos. Ok, perfecto. Entonces no voy a buscar el botón para allá, déjame poner uno nuevo. Pon un botón aquí que diga guardar. El texto va a ser guardar. Y vamos a poner un nombre. BTN guardar. Los usuarios yo creo que me aparezcan aquí abajo en un grid. ¿Dónde está esto? Data grid. Data grid view. Aquí yo quiero que me aparezcan los usuarios para yo ya le di un clic. Vamos allá. Di un error porque quité la línea. Entonces, déjame arreglarlo. Le doy a ejecutar para que me lleve allá donde está el error. Vengo aquí. Fue que yo quité una cosa de más. Me dice que el error está por allá, donde está el código, la función que yo quité. Entonces vengo y le quito todo eso. Ya, ahora se sanó. Vamos a ir al formulario del usuario.
aquí va a venir y el grid, entonces ahí me van a aparecer los usuarios que yo he agregado. Vamos a ponerle un nombre a esto que va a ser Data Grid View usuarios. Perfecto. Entonces, déjame hacer que se guarde usuario en la base de datos. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, primero conectándome a la base de datos. Los proyectos en Visual Studio tienen una opción que se llama referencia, que aquí uno puede añadir referencias a diferentes librerías externas. Por ejemplo, yo voy a venir aquí, le doy Add Reference y voy a buscar, le doy aquí a Browse, le doy a examinar aquí o Browse y busco en el disco C en la carpeta Program Files una cosa que se llama System.data SQLite, Esa es la carpeta de instalación, profesor. la versión 2005 en Bin. Busco entonces aquí System.data SQLite. ¿Qué DH es eso que yo estoy incluyendo ahí? Esa es la librería que permite que yo me comunique con la base de datos. Lo más probable es que usted no la tenga instalada en su computadora. Para usted buscarla, simplemente en el navegador entra a la dirección que es system.data.sqlite.org y una vez entre, le da la opción de download, selecciona la versión que corresponda a la versión del framework que usted está utilizando. ¿Cómo usted lo sabe? 2.0. Aquí abajo, mírenlo ahí, está la del 2.0, pero tiene que tener en cuenta porque hay una versión que es 64 bits y otra 32 bits. Mírenlo aquí, esta es la 64 bits y la de arriba 32 bits. Hay que tener en cuenta también, si usted tiene una máquina 64 bits y está utilizando un Visual Studio 32 bits, porque ahí el que tiene que usar es de 32 bits. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se acuerdan que yo incluí la librería? Vamos a ejecutarlo a ver si hace lo que yo quiero. Le doy a ejecutar. Bueno, funcionó. Incluí eso. ¿Qué yo hago con ese asunto? En el formulario aquí, yo voy a ponerle que using system.data.sqlite. Aquí yo voy a poner un método que va a ser, vamos a poner eso un chin más grande para que no se me esforcen. Vamos a poner un método que va a ser mostrar datos. Ese método entonces, nosotros vamos a hacer una conexión a la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Pongo aquí SQLite connection, vamos a ponerle con, es igual a new SQLite connection. Entonces aquí le pasamos el connection string. Un connection string es una cadena de conexión que nos ayuda a conectarnos a una base de datos. Para esta base de datos, el connection string es bastante simple. Incluso lo tengo aquí. Es el siguiente. Uno pone data source. Aquí pone la ruta del archivo de la base de datos. Mi base de datos está en el disco C, en la carpeta CCC, y se llama, ¿qué nombre yo le puse? A la base de datos yo le puse compraventa, creo que fue. Compraventa. La tabla se llama usuarios. Compraventa.sd3db. Y esa es la versión que estoy utilizando. Ya con eso yo me conecto. Eso de versión como 3. La versión 3. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo aquí y creo una nueva base de datos, por ejemplo, miren, vamos a crear una nueva. ¿Se fijan ahí abajo? La versión que estaba ahí era la 3, esa es la última. Excelente, entonces tenemos eso de ahí. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Abro la conexión con .open. Voy a crear un objeto que va a tener los resultados, que va a ser un data table.
Vamos a ponerle dt res. Va a ser igual a new data table. Yo voy a tener una consulta que voy a tirar a la base de datos, que va a ser select asterisco from usuarios. Voy a crear un objeto que es un data SQLite data adapter. Vamos a ponerle DA es igual a new data adapter. Aquí le paso entonces el SQL y la conexión. Después lleno el data table, digo datadata.field y lleno el data table con los datos de eso. Después que yo tengo los datos ahí, al data grid, que se llama data grid view usuario, ¿se acuerdan? Le pongo el data source, que va a ser igual al dt res. Y por último entonces cierro la conexión con punto close, creo que. Vamos a ejecutar eso, a ver. Le doy ahí, doy a mantenimiento, le doy a usuarios. Funcionó, pero no me está mostrando nada ahí. ¿Por qué no me está mostrando nada? Porque primero yo no estoy llamando el método. El método se llama mostrar datos. Nada de ponerlo que lo llame cuando cargue. Pongo aquí entonces, actualizo. Vengo aquí, le doy a mantenimiento, si le doy entonces a artículos. No, no es artículos, es usuarios. Y proof dijo una cosa fea ahí. ¿Qué es lo que está diciendo eso ahí? Vamos a ver el artículo primero. No creo, ¿no? No, ahora dice algo. Miren, canon load de file assembly, qué sé yo qué, lo otro, cultura neutral. Ese error yo lo hice a propósito, ¿sabían? Sí. En serio. A ver, para que a ver si estaba mal. ¿Por qué? Porque yo estoy usando una versión 32 bits del SQLite y el Visual Studio que yo tengo es 64 bits. ¿Cómo usted se da cuenta que su Visual Studio es 64 bits? Sencillo. Cuando usted le da aquí al Solution Explorer, pero si tú lo encuentras instalado, tú no sabes. Tú le das aquí a propiedades y si tú le das la opción de build aquí y el Visual Studio te permite tú compilar para 64 bits o 32 bits, es porque él es 64 bits. Entonces, aquí yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque la librería que yo estoy utilizando es de 32 bits. ¿Qué yo hago? Quito esa. La quité y voy a poner la 64 bits. No sé si se acuerdan que cuando yo le di aquí a Add Reference, ¿se acuerdan? Que yo le di a Browse y busqué, yo lo cogí de la carpeta C Program File X86. Ahí es que se guardan los programas de 32 bits. Yo también tengo instalada la 64 bits. ¿Por qué? Porque el Visual Studio 2012 yo tengo es 32 bits. Pero el 2013, que es este que estoy usando, es 64 bits. Entonces me voy de ahí. Excúsame, carpeta. Yo quiero ir para la que se llama Program File solamente. No Program File X86. Y aquí entonces busco el System Data SQLite en la versión 2005, abro el bin y cojo entonces mi archivo que es este. Le doy OK. Ahora sí, le doy a ejecutar, vamos a ver. Le doy a ejecutar, le doy a mantenimientos y le doy a usuarios. ¿Se fijan que ahí sale algo? ¿Qué es eso? La tabla, pero ¿y por qué no sale información de los usuarios? No hay usuario. Entonces ahora yo quiero hacer que cuando yo pongo un usuario, por ejemplo aquí, que yo diga José y le ponga la clave 123 y le dé a guardar, yo quiero que eso me lo guarde y me lo muestre. Y cuando yo entre, que eso esté ahí. ¿Cómo DH yo hago eso? Vamos a ver. Primero, vamos a ir al formulario del usuario, aquí, y le vamos a dar doble clic a guardar. Ya ustedes saben eso. Es casi lo mismo. Déjame hacer la conexión, que viene siendo esto que está aquí, la copio igual. Me conecté ahí.
Yo sé que al final yo tengo que cerrar la conexión. Con punto close. Ya estoy conectado y me desconecto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a decir que string USR es igual a new, de que new, a test y t, usuario punto test, y string clb es igual a txt clave punto test. Aquí lo tengo. Tengo el usuario y la clave. Voy a tener un SQL. Un SQL. Vamos a poner string SQL, que va a ser igual a insert into usuarios. ¿Qué vamos a insertar? Vamos a poner el nombre y la clave con los valores. ¿Tú crees que yo me acuerdo de esto? SQLite parameters C#. No me acuerdo de eso. Y no lo voy a enseñar de la forma mala, le voy a enseñar de la forma correcta. Ya creo que lo encontré. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren, señores, hay dos formas de hacer eso. La forma fea es la siguiente, miren. Se la voy a enseñar las dos. Pero no es para que hagan la forma fea. La forma fea es yo ponerle esto aquí. Esto. Ponerle eso. Y ponerle aquí entonces USR. Ahí tengo el usuario. Después le pongo una coma. Y aquí le pongo la CLB. Ahí tengo el usuario y la clave. Después vamos a crear un SQLite command. ¿Por qué un command? Porque ese que se utiliza para insertar los datos. El data adapter se usa generalmente para sacar los datos, que fue que utilizamos allá arriba. Entonces ese command le voy a poner cmd. Va a ser igual a new SQLite command. Le pasamos el SQL y después le pasamos la conexión. Después le decimos ese comando, excúsame, ejecútate, y no me devuelva nada. Y por último, después que cerramos la conexión, vamos a decirle a él que hizo una función que se llama mostrar datos. ¿Se acuerdan lo que hacía eso? Vamos a ver lo que hace esto ahora. Si entro, mantenimientos, usuarios, vamos a agregar un usuario que va a ser José y la clave 123 y le doy a guardar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Vamos a agregar otro. Yo no tengo que explicar cómo se limpian esos datos, ¿verdad? ¿Cómo qué? Cómo se limpian, cómo hacer que se borren los datos cuando usted añade uno nuevo, o sea que se va a hacer en los formularios. Tú no lo borras. Vamos a poner a María y con la clave 123 le damos a guardar. ¿Se fijan? Vamos a cerrar esto y vamos a ejecutarlo otra vez a ver si están ahí. Mantenimiento y le doy a usuarios. ¿Se fijan quiénes están ahí? José y María. Si ustedes quieren pueden venir por aquí en la base de datos, dar a abrir, buscar su archivo que se llamaba, ¿cómo era? Compra-venta. Si voy a la tabla usuarios y le doy aquí editar datos y selecciono la tabla, miren lo que hay. Por aquí también se pueden editar la información. Esa es la ventaja que tiene la base de datos con respecto a la otra forma que yo les enseñé a ustedes. Que la base de datos no puede tener información más organizada. ¿Pero esa es la forma mala? No. ¿Por qué esa forma está mala? Esa yo les enseñé, esa forma de guardar. Miren algo. Nuestra aplicación ahí. Recuerden que la aplicación utiliza un lenguaje que se llama SQL. ¿Lo habían visto ese lenguaje? Ese asunto. Ryder, ¿había visto ese SQL? ¿Habías visto SQL? Con ese que uno se comunica a la base de datos. Pero ¿qué pasa? Ahí yo tengo una vulnerabilidad. ¿En qué sentido? En que si se fijan, yo armo ese SQL concatenando con eso que está aquí. Si ahí me meten una mala palabra
o ponen un carácter que rompe ese SQL, eso se llena de odio. Por ejemplo, mire, mantenimiento, usuarios. Vamos a poner un usuario que va a ser de óleo y vamos a ponerle aquí de clave y vamos a darle a guardar. ¿Le di a guardar? Pero como que no hace lo mismo que ahorita, ¿verdad? Se fue lo que pasó ahí, ¡pum, pum! Se explotó eso. ¿Por qué? Porque esos caracteres especiales que yo puse están interfiriendo con la concatenación que yo hice aquí. Entonces hay muchos programas que hace la gente que lo hacen de esa forma y no es la forma correcta. La forma correcta es que utilicemos parámetros. ¿Cómo así? La gente aquí como que no sabe utilizar los vibradores, los celulares, todo el mundo con unos timbres ahí. Vengo aquí y lo pongo de esta forma. Ahora, ¿cómo DH yo le paso los valores? Bueno, yo no me acuerdo. Déjame venir aquí a ver. Entonces, a ver. El command test es este. Después se crea un SQLite parameter. SQLite parameter. Se añade el parámetro y así. Entonces sería decirle aquí al comando antes de ejecutarlo, mire comando cmd.parameters.add, a ver si lo coge ahí mismo, new SQLite parameters, parameter name, parameter tipo, parameter name y el valor. Entonces le ponemos aquí el nombre y el valor que va a ser USR y le ponemos el otro que es clave y el valor es CLB. Eso corresponde con la cantidad de signos de interrogación que yo tengo aquí. Si ejecuto esto ahora, a ver si el asunto funciona. Mantenimientos, usuarios, vamos a agregar uno por la buena. Vamos a poner a 1, la clave 2. Le doy a guardar y la guardó. Vamos a poner el mismo de ahorita, que fue a de óleo. Y vamos a poner la clave mágica. Y vamos a darle a guardar. ¿Se fijan? Ahí no explota. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, en vez de ponerlo ahí a la roca, estamos utilizando lo que se llama parámetros, que es lo recomendable cuando uno utiliza sentencia SQL en cualquier lenguaje de programación o con cualquier base de datos. Si ustedes algún día tienen que utilizar otra base de datos que no sea SQLite, lo único que tienen que hacer es aquí arriba, en vez de poner using.systemdata SQLite, es poner el driver correspondiente. Por ejemplo, si están utilizando la amiga de Visual Studio, que es SQL Server, yo no utilizaría eso. Yo pondría using system.data.sql SQL Client. Y donde yo voy aquí abajo a poner, por ejemplo, en vez de un SQLite Connection, yo pondría un SQL Connection. ¿Se fijan? Okay. Pondría con igual a new SQL Connection. Y aquí, ¿qué ustedes creen que yo le paso? El connection string. Abriría igual la conexión. En vez de utilizar un SQLite a Datadata, ¿qué ustedes creen que yo utilizaría? Un SQL Datadata. Mírenlo aquí que existe. SQL Datadata. Es lo mismo, lo único que cambia es eso. ¿Por qué le estoy yo explicando este asunto de SQLite? ¿Por qué lo estoy haciendo con este? Porque es una base de datos que nos obliga a utilizar un manejador externo y que no es difícil de instalar. Hay máquinas
que hasta el sol de hoy yo no sé por qué no funciona SQL Server. Que da un problema y yo no sé por qué no funciona. Me he cansado de hacerlo y no trabaja. Entonces, esta base de datos, oigan, esta base de datos yo se la estoy enseñando, no es para que usted haga un sistema con eso. Porque usted va a hacer un sistema que es multiusuario, con múltiples computadoras, no le recomiendo esa base de datos. Más fácil le recomiendo MySQL o el mismo SQL Server, que son ya cliente servidor. Esa base de datos es perfecta para hacer un programa que funcione en una sola computadora y ya. O si es una aplicación móvil, que son perfectos. Por ejemplo, ¿quién utiliza esa base de datos? Firefox la utiliza, Chrome la utiliza para guardar los favoritos, el historial y todo eso. Entonces, jóvenes, continuando, recuerden que nuestro programa debería de que si hay usuario en la base de datos, entonces el login no va a funcionar con Amadís y con admin y Amadís. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que nuestro programa, si tenía más de un usuario, si había un usuario, el usuario por default que se llamaba admin no iba a funcionar, sino que iba a funcionar otro? Vamos a hacer esa parte. Vamos ahí entonces a habilitar el login otra vez. Voy al principal. Vamos al principal y cuando carga vamos a decirle que mostramos esto, quitamos esto y quitamos esta opción de aquí abajo para que salga el login. Entonces en el login yo le di ¿a qué? Sí, del formulario del principal. Algo que me gusta de los formularios de MDI es que uno puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y buscar compra-venta. Vamos a buscar, por ejemplo, esto. Vamos a darle a ver imagen, vamos a guardar eso. Vamos a ponerla en el escritorio. Se llama compra-venta tecnología. Vengo aquí y voy al Visual Studio entonces, y al formulario le digo en propiedades que ¿dónde está? Background image. Vamos allá, vamos allá a import, vamos allá al desktop, compra-venta tecnología y vamos a dar OK a ver. Compra-venta, como que vino ahí. Vamos a ejecutarlo, a ver. Déjame ir a las propiedades de eso y decirle que el background yo no quiero que se repita todas esas veces. Déjame ver dónde es. El size, coge el size de la imagen, yo creo que es. Background image. Vamos a decirle que stretch. Si lo ejecuto, tengo eso ahí. Entonces el usuario, admin, y la clave entonces, Amadís. Profesor, una pregunta, ¿cómo te podemos ver que le salga eso del usuario, pero no en el medio de la pantalla? Entonces, vamos a salir, continuamos. Vamos a hacer que nuestro formulario de login se loguee con la base de datos. ¿Cómo dije que vamos a hacer eso? Yo no me acuerdo.
Vengo aquí en el código, vamos a decirle a esto, mira, utilízame por favor la using system.data.sql client. Ah, no, Ese es el suyo. SQLite. Ahí lo tenemos. Entonces, cuando yo voy a hacer el login, primero voy a ver si hay usuario. Vamos a hacerlo en el low eso. Vamos a poner una propiedad aquí que vamos a llamarle private bool hay usuarios y vamos a decirle que falso. Por default yo creo que no hay usuario, pero cuando yo dame darle doble clic aquí para que me cree el método load, yo voy a verificar aquí si hay usuario. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Voy a hacer lo siguiente, déjame venir y decir que SQLite connection, vamos a ponerle con es igual a new SQLite connection. Aquí le pongo entonces el data source, que va a ser igual a C dos puntos // la carpeta CCC, y se llamaba, sí, lleva dos slides aquí, compraventa.sdb3, una cosa así, S3DB. Después punto y coma, versión igual a 3, yo creo que es así. Después vamos a decir que vamos a tener un data table, vamos a ponerle DA, que va a ser igual a new data table. Mentira, al data table le voy a poner DT. Voy a poner un SQL que va a ser select asterisco from usuarios. ¿Se acuerdan que hay usuarios? La tabla. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un datadata. Datadata DA es igual a new data adapter. Y aquí le paso entonces el SQL y después la conexión. Pero yo creo que fue un iDatadata y sabrá Dios qué es eso. Y es un SQLite datadata. Ahí. Me doy cuenta que yo no estoy abriendo la conexión. Lo voy a dejar así a propósito para que me dé el error, para que ustedes vean. Después digo que da.fill me llena entonces el data table y hago lo siguiente, digo si dt.rows.count, eso me cuenta la cantidad de filas, si eso es mayor que 0, entonces digo que, ¿cómo se llamaba la variable que yo creé ahí arriba? ¿Se acuerdan? Yo puse que era igual a falso. Hay usuarios. Digo aquí entonces que hay usuarios es igual a true. Y después digo que la conexión punto close. Pero se fijan, yo no he abierto la conexión. Open. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Oh, por eso no debió funcionar ahí. Déjame ver. Esto está en el low, ¿verdad? Déjame ver una cosa. Select asterisco from usuarios. Vamos a ver si está retornando algo. Vamos a decirle que this o message boss.show. Muéstrame eso, por favor.
hay que poner un toString a eso, porque eso devuelve un número. Eso sí es ñoño. Ay, ya escribí. Vengo aquí, le doy a eso. Oh, 4. ¿de dónde sale ese 4? Hay que sacar, hay que jugarlo, eso no. ¿De dónde sale ese 4? De la tabla que está allá. Bueno, no sé por qué, pero tienen que abrir la conexión. Ya. Vamos a ver si funciona. Le doy aquí. La cosa es que Visual Studio también se Sale el 4. Vamos a ver si funciona. Yo voy a venir aquí. Esa es la versión 4 del juego. Ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? Ah, por eso. ¿Qué es eso? El número de usuario. Vamos a ejecutar un comando que es truncate, yo creo que es. Pero, No existe. ¿cuál es la diferencia Delete del que se agregó? from usuarios. Ya una cosa. Ejecuto. Dice que la consulta se ejecutó. Si voy aquí, editar datos y actualizo. ¿Cuánto hay ahora? 0. Vamos a una cosa. Si yo ejecuto esto aquí ahora, van a ver que sale 0. ¿Qué yo logro averiguar con eso? A ver si hay usuario creado. Entonces, aquí yo digo que si usuario es mayor que 0, entonces digo que hay usuario es igual a true. Entonces, déjame quitar el message box aquí. ¿Para qué yo quería saber eso? Bueno, cuando yo voy a hacer el login, que es aquí, yo pregunto que como este código yo lo uso en varios sitios, ese que está ahí, yo voy a crear un método aquí que llamaré usuario correcto, y ahí voy a poner estas dos cosas que yo hago cuando el usuario es correcto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar que aquí yo voy a llamar la función usuario correcto. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a decir aquí arriba, antes de que si hay usuarios, entonces haga esto. De lo contrario, si el usuario es igual a eso y la clave igual a esto, haga lo otro. Entonces, si hay usuarios, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo mismo que hice allí. Más adelante, yo lo voy a enseñar a ustedes cómo evitar tener que crear muchísimas conexiones en muchos sitios, que eso es muy problemático. E incluso no tener que poner el usuario y la clave, la ruta hacia la base de datos, ponerla ahí, sino ponerle un archivo aparte, cosa de que si uno cambia la ruta, no tenga que ir a cada lugar que uno utilizó eso y editarlo. Se crea un archivo de configuración. Entonces, señores, vamos a hacer lo mismo que yo hice allí. Déjame crear. Esto está aquí. o sea, yo puedo crear mi propio DLL también. Sí, tú puedes crear tu propio DLL, otro proyecto. Vengo aquí, tengo esto, abro la conexión. Yo voy a hacer lo siguiente. El SQL que voy a utilizar es select asterisco from usuarios, where nombre sea igual a esto, and clave sea igual a eso. Pues disculpe, ¿usted copió y pegó ahí? Sí, copié lo de abajo porque es muy parecido Y lo puso arriba. y lo puse arriba. Entonces aquí cierro la conexión con punto close. ¿Qué yo hago aquí ahora? Déjame poner los parámetros a esto aquí. Le digo al datadata antes de hacer la conexión. Datadata, excúsame, parameters. Ahí, tú no necesitas parámetros. Aquí tengo que hacer una pequeña evolución. ¿En qué sentido? Déjame ver. SQLite. SQLite.
command o data adapter es igual a new. Dame lo posible valor de que acepta esto. Esto me acepta un command. Vamos a hacer una fusión de las dos cosas aquí. ¿En qué sentido? En que veo que aquí yo voy a tener que utilizar un command, va a ser ligado con un data adapter. ¿Por qué? Por lo siguiente, atiendan. Vamos a crear aquí un SQLite command. Vamos a ponerle cmd igual a new SQLite command. El command yo le pasaba el SQL y la conexión, pero también yo le voy a pasar parámetros. Yo le voy a pasar cmd.parameters.add. vamos a pasarle un parámetro que llamaremos nombre y el valor va a ser USR. Vamos a pasarle otro que va a ser, ¿cuál es el otro? La clave, y el valor es CLB. Y al SQL Data Adapter, entonces, ¿qué me dice tú aquí? Ándale, eso no va así. Aquí va un new, ayúdame. Add new SQLite parameters. Ahí que va eso. Y el punto y coma. Entonces ahí abajo me falta esta palabrita. Ese new que yo pongo ahí adentro, yo pude haber creado una variable afuera también y hacer código más largo. ¿Vas a probar? No, todavía yo no voy a probar eso. Se supone que los resultados yo los tengo aquí en DT. Y eso me va a devolver datos solamente si cumple con esa condición. Voy a hacer lo siguiente. Si dt.rows.count es mayor que 0, es porque encontró algo. Si eso coincidió, entonces llamo la función que se llama usuario correcto. Vamos a probar ese asunto a ver qué tal. Vengo aquí, me pide, ¿se acuerdan que yo borré todo el usuario? Entonces pongo admin y la clave Amadis. Le doy a aceptar y funcionó. Vamos a agregar un usuario. Vengo aquí, pongo Pedro y la clave vamos a ponerle cómputos y le doy a guardar. Creé ese usuario. Dame salir del programa. ¿Por qué si usted había borrado ya el usuario en la base de datos SQL del 1 al 4, haríamos el 5? Porque ese código autoincrementa, aunque tú borres uno, ese código. ¿Se acuerdan cuando yo creé esto? Miren, cuando yo creé la tabla, al código, no sé si recuerdan, yo le marqué, bueno, yo le puse esta opción de autoincrementar. Se supone que si tú tenías un estudiante con una matrícula y lo borraste, tú no puedes crear otro. Ajá. Él solo lleva esa secuencia. Esa es la ventaja que tienen las bases de datos. Que tú puedes hacer que un código sea autoincremental y él solo se va. Así no va a haber usuarios repetidos. Incluso si tú tienes dos procesos que van a guardar la misma. No así cuando es negativo, ¿verdad? Sí, pero ahí dice usuario y la clave. Si es correcto, él no lo pide. Ahora si tú pones otra cosa, sí. Vamos otra vez. No está jugando. Primero déjame entrar con Pedro. Pedro, yo puse cómputos, fue. Cómputos. Y le doy a aceptar. Entró. Dame poner otro usuario. Vamos a poner. Y la clave. Cómputos. Le doy a aceptar. Le falta la O. A Pedro le falta la O. Si le pongo la O, Pero debería de salir el mensaje. debe salir el mensaje. Ah, es verdad. Vamos a ver lo que está pasando. Él viene aquí y dice si hay usuario.
Déjame hacer que entre por default allí. Oye, dame un force aquí. ¿Se fijan lo que pasa? Déjame ponerlo aquí entonces. No debería, pero para no durar mucho en este asunto, déjame hacer este forcecito. Le doy a ejecutar ahí, usuario. Yo puse Pedro, fue. Cómputo. Pero si le pongo la S, eso como que no está bien, espérate. Cómputos. ¿Eh? Ah, yo dejé el cosa, era a ver si te estaban atendiendo. Ajá. Miren, aquí arriba. Aquí va, sí hay usuarios. Y se esforzó como un texto. Vamos a ver ahora. Pedro. Cómputos. Ahí entró. Vamos a ver a otro usuario. Vamos a poner a Adamis y la clave 123. Entonces, si le doy a salir e ingreso nuevamente, tiene que funcionar ahora con Adamis también. Vengo aquí a Adamis y la clave 123. Le doy a aceptar. Ahí entró. Si yo quisiera que cuando yo entre, aquí arriba entre paréntesis, me ponga el usuario con el cual yo entré para yo estar, ¿verdad? Bienvenido a Maíz. Déjame ponerlo. Vendría aquí en el login. Miren, aquí, en la opción esta que dice usuario correcto, vamos a poner un parámetro aquí, USR, y cada vez que yo llame esa función, por ejemplo aquí, le voy a pasar el usuario. ¿Por qué hago eso así? Porque aquí ahora, se fijan que de esta forma yo pude alcanzar el otro formulario. Yo voy a hacer lo mismo aquí y le voy a decir, mira, formulario principal que está para allá lejos, en la propiedad test, tú le vas a concatenar un espacio y le vas a poner, o mentira, tú le vas a poner esto, le vas a poner más, vamos a ver lo que pasa, y me va a poner entonces el usuario en mayúscula. Vamos a ver si ejecutó esto. ¿Se fijan lo que dice ahí arriba? Que sale el usuario que ingresó. Entonces, si vamos a la otra parte, que es lo que toca, que es la parte de compra-venta, ustedes saben que eso es fácil, porque yo nada más tendría que venir aquí, crear entonces nuevo formulario y poner entonces, ¿qué nombre le pondremos? Vamos a ponerle FRM artículos. Y voy allá entonces al principal, y donde está el mantenimiento, y aquí entonces selecciono artículos, le digo a esto, mira, FRM artículos, vamos a ponerle ART, va a ser igual a new. Después le digo a él que art.show, ahí, ¿está bien ahí? ¿Está bien? Vamos a probarlo. Vengo aquí, me pide el login extraño ese. 1, 2, 3.
Si le doy al mantenimiento y selecciono artículos, vamos a darle el mantenimiento. Hoy, ¿qué pasó con el otro? Déjame darle a usuarios. No digan que hay una diferencia entre ese formulario y el otro. Y este, entonces, sería ya. ¿Qué le faltó a eso? En mi MD pare. Entonces, ART.MDI paren igual a this. Recuerden que para que un formulario tenga el poder de que soporte hijos, yo tengo que venir y ponerle la propiedad. ¿Se acuerdan cuál es? Aquí yo tengo que venir y ponerle la propiedad que se llama MDI container. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que yo tengo seleccionado ahí? ¿Dónde está? Mírenlo ahí. Is MDI container. Si usted no tiene eso prendido, vamos a ver lo que pasa. ¿Vieron cómo se ve eso ahí ahora? Vamos a probarlo a ver qué pasa. Creo que se llena de odio. ¿Por qué se llena de odio? Porque él dice, espérate, tú me estás diciendo que el papá es aquel, pero ese papá no puede tener hijos. Porque no es MDI container. Entonces, para yo arreglar eso, ¿qué ventaja tienen ese tipo de aplicaciones? Por ejemplo, que, mire qué diferente se ve eso, si no lo estamos usando de esa forma. Salió esto, y salió el formulario. ¿Dónde está el otro formulario? Por ahí atrás. ¿Se veían? Porque no tiene ninguna dependencia uno de otro. Pero si yo voy y le digo a esto, mira, tú vas a ser hijo del principal, y el principal le digo, ¿dónde está el principal? Le digo al principal que él va a ser is MDI container, le doy que true. Usuario, clave, 1, 2, 3. Mantenimiento, ¿de qué ahora voy? De artículos. Ahora artículos es hijo del otro. Y aquí, en el mantenimiento de artículos, yo hago casi lo mismo que el de usuario. ¿Oyeron? Hago casi lo mismo del usuario. Lo diferente que con los artículos. Para mí es más fácil hacerlo de esta forma que con la serialización. Lo único que requiere práctica. Un truquito, cuando estemos guardando en la base de datos, se utiliza el command solamente para insertar. ¿Dónde está en el usuario? Cuando estemos guardando, y se fijan, yo utilicé un SQL. Imagino que todo el mundo aquí sabe qué es eso, el lenguaje SQL. Que es el lenguaje con el que uno se comunica con la base de datos, sin importar que sea SQLite, SQL Server, lo que sea. Es el lenguaje con el cual uno opera. Le enseñé esto de los parámetros, que quiero que me lo utilicen. No me hagan los códigos motrenco fusionando las cosas. ¿Se acuerdan lo que yo hice aquí? Utilícenme los parámetros. Y para la consulta se utiliza entonces el data adapter, que el data adapter tiene dos formas de crearse. Yo le paso el SQL y la conexión, o le puedo pasar aquí un command también, como yo lo hice en el login para que sea más seguro. Entonces yo creo que con eso finalizo el video y ustedes son felices.